Muchas gracias al doctor Simón Barquera y por esta inauguración a este tan importante evento. Como se mencionó, el día de hoy se van a discutir los 3 artículos que conforman la serie de Lancet de determinantes comerciales de la salud, la cual fue publicada en marzo de este año, y para ello tenemos a 3 de las autoras aquí presentes que estarán compartiendo cada uno de los artículos: Anna Gilmore, Jennifer Nichols y Paula Jones. Entonces vamos a empezar con la primera mesa que va a ser presentada y moderada por la maestra Fiorella Espinosa, a quien invitamos a pasar acá al frente, al igual que Anna Gilmore y Diana Octavo, que van a estar presentes en la discusión de esta mesa. Si pueden ir pasando acá al frente. Fiorella Espinosa, quien es la moderadora de esta mesa, es nutrióloga, maestra en salud pública, y ha formado parte de esta lucha por la alimentación y la nutrición en México desde la administración pública como funcionaria, apoyando programas alimentarios, y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como Save the Children y El Poder del Consumidor. Por casi 10 años ha participado en el diseño y monitoreo de políticas alimentarias en México, como el impuesto a las bebidas azucaradas, el etiquetado de advertencia, la regulación del marketing y la venta y distribución de alimentos al interior de las escuelas. Le voy a dar la voz a Fiorella para que pueda ir moderando esta mesa. Buenas tardes a todas y todos. En lo que pasan nuestras invitadas. Es un honor para mí poder moderar esta primera presentación del artículo de la serie The Lancet, Determinantes Comerciales de la Salud, denominado Definición y Conceptualización de los Determinantes Comerciales de la Salud, en donde la primera autora, la doctora Anne Gilmore, de la Universidad de Bath en Inglaterra, será quien presente el primer artículo, y la maestra Daniela Octavo, del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, quien nos dé sus comentarios. Me permitiré dar una breve introducción planteada, la verdad, muy desde mi experiencia personal. Mi carrera profesional aún no es tan extensa como la de muchos que están aquí, pero sí es suficiente para haber sido testigo del surgimiento del concepto de determinantes comerciales de la salud y, sobre todo, de identificar ya productos y prácticas que han mermado la salud del planeta y de las y los mexicanos, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes. Al iniciar la licenciatura de nutrición hace ya 20 años, la presencia de corporaciones alimentarias, pues la verdad era la norma. Y así fue, o en realidad sigue siendo, lo normal para muchos profesionales de la nutrición. Personalmente no me lo cuestionaba hasta hace 10 años, es decir, 10 años después de que inicié la carrera, que me pusieron coordinar el componente del programa Mi Dulce Negocio de Nestlé. En este programa pretendían fortalecer las capacidades de mujeres emprendedoras para iniciar un negocio de repostería y panadería, por supuesto, con los productos de esta empresa. La verdad es que en ese momento fue fácil decir que no, era muy obvio, ¿no?, que no era congruente con mi profesión, cómo iba yo a promover el consumo de azúcar. Pero lo que no era tan obvio fue todo lo que aprendí en la organización El Poder del Consumidor, en donde descubrí ese gran iceberg que hay debajo de todo lo que el quehacer de estas industrias. Y creo que esa, ¿no?, la imagen del iceberg, ha sido la mejor imagen utilizada para describir estos determinantes, porque por lo general solo se ve una parte, la parte del producto que sabemos que hace daño, pero por debajo hay una serie de prácticas que las personas por lo general desconocen, desde el orquestado lobby con tomadores de decisiones, puertas giratorias, hasta sus diferentes técnicas de responsabilidad social, que aún seducen a algunos, pasando por el agresivo marketing que engancha mucho y sobre todo, y por lo que más nos preocupa, a niñas, niños y adolescentes. Recuerdo aquellos momentos donde los equipos de academia, sociedad civil y gobierno estuvimos lado a lado o frente a frente de los representantes de la industria alimentaria. Desde el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, o MENT, hasta las mesas de modificación de la norma oficial 051 que mandata el etiquetado,
en donde se emitían argumentos tan tergiversados que podrían sembrar la duda en quienes no dominaban todavía el tema. Afortunadamente para las y los salubristas y la población en general, este tema está teniendo mayor difusión y comprensión, y muestra de ello es esta serie de The Lancet y, por supuesto, esta presentación a nivel regional. Otro avance que quiero destacar antes de concluir y dar la palabra a la doctora Gilmore es la reciente publicación de las guías programáticas de UNICEF en la sede global sobre cómo y cuándo interactuar con la industria de bebidas y alimentos. En esta guía se reconoce, por supuesto, el efecto negativo de productos, pero también de las prácticas de estos fabricantes. Para nosotros, en UNICEF, esto marca un antes y un después, particularmente para países en los que claramente la formulación de políticas públicas han sido mermadas por estos intereses. Como lo indica el artículo, hay mucho que hacer. El problema es complejo, sistémico y resultado de varias décadas de haber moldeado políticas que han favorecido intereses de estas corporaciones y no de la salud pública. Al salir de esta sesión, deseo que tengamos más claridad aún de las soluciones y que todas y todos podamos trabajar conjuntamente para ver los resultados tangibles en la región y en el mundo entero. Para iniciar con ello, voy a presentar a la doctora Ann Gilmore. Ella es médica de formación, catedrática de salud pública y directora del Grupo de Investigación sobre el Control del Tabaco y codirectora del Beacon for 21st Century Public Health de la Universidad de Bath. Su labor y sus repercusiones a escala nacional, regional y mundial han sido reconocidas con numerosos galardones, entre ellos el Premio del Instituto de Defensa de la Salud Pública, la Medalla del Día Mundial sin Tabaco de la OMS en 2008, por su destacada contribución al control del tabaco y el premio inaugural al liderazgo sanitario europeo en 2019 para los pioneros del cambio, y un reconocimiento especial de la directora general de la OMS en 2021. En 2020, Ana fue galardonada con la Medalla de Investigación del Vicerrector en reconocimiento de su trayectoria de excelencia e impacto sostenidos en la investigación. Su trabajo se centra en los determinantes comerciales de la salud y evalúa el impacto de las políticas públicas en ella. En 2012, su equipo creó la innovadora plataforma de intercambio de conocimientos www.tobaccotactics.org. Ana tiene más de 300 publicaciones, es editora europea, antes editora principal de Tobacco Control, y es o ha sido miembro de varios grupos de expertos internacionales y nacionales, incluido el recientemente creado Grupo Internacional de Expertos de la OMS sobre los determinantes comerciales de la salud. Adelante, Ana. Good afternoon, everybody. Thank you very much for inviting me. It's an absolute pleasure to be here. I feel very humbled because I think in Latin America you're doing more innovative things on the commercial determinants of health than almost any other region. So I don't know really why you've En otra invited región. me, Entonces but I hope realmente that no we sé por can, qué me invitaron a mí, exchange pero bueno, ideas. espero que podamos intercambiar ideas y aprender de esto. Entonces, nada más voy a tratar de que la tecnología esté de mi lado y funcione. Sí, muy bien. Entonces, me parece que primero que nada tenemos que establecer a todos los autores y coautores. Desafortunadamente no hablo muy bien español, pero he podido traducir mis diapositivas con la ayuda de Felipe Vergara, que es alguien de mi equipo y que me ha ayudado muchísimo para poder hacer la traducción de la información en mis diapositivas. Entonces, en el primer artículo realmente lo que nosotros queríamos hacer era hablar sobre las dificultades a las que nos estábamos enfrentando, y obviamente sabemos que hay una crisis climática, que hay inequidades crecientes y que también todos estos problemas están interrelacionados y que al final todo entra dentro de las acciones de estos actores. Y sabemos que todo esto se encuentra en este término que abarca estas diferentes áreas, pero además también tenemos que entender mucho mejor de qué trata esto. Y este era el propósito de este primer artículo en la serie. Entonces, me gustaría comenzar hablando sobre la escala del problema al que nos enfrentamos. Y es que todos sabemos
cuáles son estos 4 productos que causan tanto daño, pero me gustaría que piensen un poco en la escala de este daño. En comparación con la COVID-19, que fueron 6.9 millones de muertes globales hasta la fecha, es impresionante porque la respuesta ante esto fue masiva, pero hasta ahorita hemos hecho muy poco para en realidad hacer algo con estos otros 4 productos. Y para esto vemos que hay muertes globales entre 19 millones y 33 millones de muertes. Entonces, esto quiere decir que es cerca de entre el 40 y el 80% de estas enfermedades no crónicas. Y la escala es masiva y el costo de estos daños también son masivos porque antes de que la gente muera, primero pierden la capacidad de trabajo, dejan de ser productivos para el país y tiene un impacto. Pero como les dije, en comparación con la COVID-19, la respuesta realmente ha sido muy pequeña. Y no es porque no sabemos qué hacer, porque sí sabemos qué hacer. Y tenemos diferentes políticas que se han establecido ya, al menos con relación a estos determinantes comerciales de la salud. Y también tenemos aquí este artículo que publicó la OMS en el 2019. Entonces, sabemos que esto no se está implementando y que de hecho estamos retrocediendo en comparación con lo que teníamos establecido en este artículo. Y el motivo por el cual vemos que esto está ocurriendo es porque hay una mayor influencia en las compañías y las políticas. Entonces, en este momento vemos que hay un poder e influencia corporativa y la evidencia es muy clara porque estos corporativos diversos están actuando exactamente igual para tratar de influir las políticas a su favor, para poder esconder el daño que generan sus productos, pero también para poder confundir a la gente con respecto al impacto que tienen las políticas y también para impedir la creación de políticas que vayan en contra de sus intereses. Y entonces sabemos que hay mucha corrupción y al final se ven involucrados en los intereses corporativos que a su vez se convierten en otro problema. Pero los problemas van mucho más allá de estos 4 productos de la industria, porque tenemos muchísimos otros productos comerciales que también generan algún daño y algunos de estos productos también deberían de ser benéficos para la salud, como los farmacéuticos o las vacunas. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los corporativos están tan en búsqueda de incrementar sus ganancias que empiezan a incrementar también el precio de estos productos? Lo vimos claramente durante la pandemia con el precio de las vacunas. Entonces, aquí también sabemos que pueden generar mucho daño a través de las prácticas corporativas y permítanme darles algunos ejemplos. Y es que dependiendo de la forma en la que ellos gestionan su cadena de suministro y también su gestión de desperdicios, si no se encargan de poder deshacerse de estos desperdicios de forma adecuada, entonces pueden generar grandes problemas ecológicos. Por ejemplo, aquí esta disposición de residuos ha generado una gran contaminación en las fuentes acuíferas en Latinoamérica. Y también, por ejemplo, el caso de Brasil, donde hemos visto que a pesar de que el gobierno sabe cuál es el daño que se está generando, no están haciendo nada para que se resarza este daño. Entonces, ¿cuáles son algunas de las prácticas financieras que también vemos? Y es que vemos que hay un abuso fiscal y es que estos corporativos multinacionales están cambiando el 60% de lo que ellos están ingresando a estos paraísos fiscales. Entonces, es aquí donde nosotros vemos que hay un impacto directo en la salud porque entonces disminuye el presupuesto que tiene cada país para poder invertir en la salud. Y es ahí en donde vemos que hay una pérdida del 52% del presupuesto de salud para aquellos países de menor ingreso versus un 8.3% para aquellos países de primer mundo. Entonces, vemos aquí que hay una disparidad considerable y se vuelve un mayor problema. Ahora, ¿qué pasa con las prácticas laborales? Otra de las tendencias que nosotros vemos de forma global, y es que esto también es parte de lo que están haciendo todos estos corporativos para poder maximizar sus ganancias, es que están haciendo un cambio en donde la gente empieza a generar estos contratos que se vuelven inestables o inseguros, que es como nosotros les llamamos, en donde básicamente no van a ganar dinero
dinero o iban a trabajar y entonces se arriesgaban a contagiarse, pero entonces sí iban a recibir una paga. Y es aquí donde nosotros vemos que estos contratos tienen una tasa de contagio y de muertes por COVID superiores a los de otros contactos. Pero además, esta disminución de los estándares laborales también tiene aquí un efecto. Por ejemplo, lo podemos ver aquí en México, incluso a un menor nivel. Y es que no se trata de que no haya dinero en el sistema para pagarle a los trabajadores, porque otra de las tendencias que también estamos viendo es que los trabajadores en general han visto un estancamiento en sus salarios. Sin embargo, los salarios de los ejecutivos sí han tenido un incremento, y esto lo podemos ver en los diferentes países. Y vemos aquí que el salario entre los trabajadores promedio y los altos ejecutivos es mucho mayor. Y aquí vemos que para el alto ejecutivo nada más se requieren 4 días para ganar mucho más de lo que ganan los trabajadores en un salario mensual. Y esto quiere decir que el trabajador, la persona en general, está perdiendo mucho de lo que los altos ejecutivos sí están adquiriendo a través de estos altos salarios. Y por supuesto que esto sigue contribuyendo a esta desigualdad creciente entre la riqueza en el mundo. Y además tenemos también aquí la definición de los determinantes comerciales de la salud, en donde, bueno, obviamente no vamos a poder hablar de todos estos temas, pero de forma muy general, cuando hablamos de esto, es la forma en la que estos actores comerciales impactan en la salud. Y para aquellas personas que están realmente enfocadas en cuál es el daño que generan a la salud de la población. En la definición que nosotros pusimos aquí en el Lancet, lo que nosotros decidimos hacer fue referirnos a estos determinantes comerciales de la salud como los sistemas, prácticas y vías a través de los cuales los actores comerciales influyen en la salud y la equidad. Y aquí es donde nosotros podemos ver estos actores muy particulares para los determinantes comerciales de la salud. Y vemos aquí algunos, pero hay muchísimos otros, y algunos contribuyen de una forma positiva a la salud, porque hay productos que son favorables para la salud y que ayudan a la comunidad. Muchos también están generando productos innovadores que van a ser parte de la solución para los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, no todos los actores comerciales son malos. Hay muchos que contribuyen de forma eficaz a la sociedad. Y tenemos estas pequeñas y medianas empresas que incluso son parte de este sistema, que están tratando de ir en contra de estos actores que sí están perjudicando a la comunidad. Ahora, justamente lo que nosotros les estamos queriendo hacer entender a través de esta definición es que nuestro mayor enfoque es en la salud, porque sabemos que estamos firmemente ligados entre el humano y el planeta. Y es aquí, por ejemplo, en donde vemos algunas imágenes de la deforestación del Amazonas o incluso la contaminación en las ciudades. Lo siguiente que nosotros hicimos fue desarrollar un modelo de estos determinantes comerciales de la salud, y tenemos 3 elementos para esto. Entonces, en la parte superior izquierda vemos el sector comercial, y luego en la segunda parte tenemos a los determinantes de la salud. Este es el modelo, y luego la tercera parte es la identificación del sistema y de aquellos actores subyacentes que son claves para este problema. Entonces, ahora permítanme explicarles un poco más a profundidad cada uno de estos. Entonces, en el sector comercial tenemos aquí las diferentes prácticas en las que se enfocan para que podamos ver este pequeño diagrama de ver en donde se traslapan unas con otras y cómo funcionan entre ellas. Ahora, ya hablamos sobre algunas de estas prácticas. Por ejemplo, ya hablé sobre las prácticas políticas, las científicas, las prácticas de marketing que ya hemos escuchado, también las prácticas de cadena de suministro, también las de trabajo. Pero además, otra que me gustaría mencionar son las prácticas de gestión reputacional, que se encuentran al centro porque son realmente los que legitiman a estos actores comerciales y que son los que tienen una mayor influencia, y que además son mucho más importantes para aquellas corporaciones cuyos productos son más dañinos para la salud. Entonces, los actores comerciales utilizan estas prácticas para tener un impacto a diferentes niveles de este modelo. Entonces, si comenzamos en el nivel número 5, nos daremos cuenta que utilizan el marketing para que entonces haya un consumo superior en estos productos que pueden ser dañinos para la salud, o pueden utilizar sus prácticas financieras para entonces tener precios superiores y disminuir el acceso a aquellos productos que son buenos para la salud, pero que son de mayor
menor acceso. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es que cada vez hay más personas que están pasando al sector privado y por lo tanto eso quiere decir que también nuestros ingresos van a tener un impacto dependiendo de cuál sea el producto que se adquiera. Y aquí tenemos también el impacto en el ambiente natural y sabemos de qué forma se ven ya afectados. También tenemos el ambiente laboral y tenemos también esta inequidad en la sociedad que cada vez van a tener una mayor diferencia entre el sector rico y el sector pobre. Y aquí lo que nosotros vemos es que también hay mucha desinformación. Y los corporativos han estado trabajando mucho en esto, no todos, pero sí mucha de esta desinformación viene de estos corporativos. Y además también vemos este ambiente físico que cambian a través de la mercadotecnia. Y lo que vemos es que ahora las tienditas de la esquina, por ejemplo, o nuestras tiendas de suministros compran cada vez menos productos saludables debido a la dificultad de acceso a estas. Entonces, ahora me gustaría hablar de los dos niveles de acceso. Ahora, ya sabemos cómo los corporativos influyen en las legislaciones y las políticas para la salud, pero lo que también quiero que entiendan es que también tienen una mayor influencia en estas políticas de mayor nivel, y es la forma en la que se generan estas políticas. Y esto es algo que ya hemos visto en los documentales de las tabaquerías. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que estas compañías han establecido diferentes reglas para la creación de estas políticas de tal manera que fuera mucho más difícil establecer políticas de salud pública. Y esto tendría un impacto en donde sí tendría una mayor prioridad para el impacto sobre estas empresas que se pudieran ver perjudicadas en la creación de estas políticas y legislaciones. Y entonces, al final, lo que ellos hacen es cada vez dificultar más la creación y la aceptación de estas políticas y legislaciones en pro de la salud pública. Entonces, bueno, conforme he tenido oportunidad de viajar en diferentes partes del mundo junto con mi equipo, hemos visto diferentes políticas en el mundo. En Zambia, por ejemplo, encontramos algunos documentales y algunos documentos que nos permitían también ver cuáles eran las regulaciones que ellos tenían establecidos. Por otro lado, también vimos que Japón ya tenía algunos de estos documentos que se estaban basando en lo que se estaba realizando en Zambia. Entonces, es aquí donde nosotros vemos establecidas estas diferentes políticas y también las reglas establecidas para la creación de estas políticas que provenían de estas compañías. Pero además también hemos visto que ha habido una influencia muy marcada en cuanto al neoliberalismo, que se vuelve como parte de los determinantes comerciales de la salud en una parte clave, porque estos actores comerciales y la posibilidad que han tenido para poder interferir ha comenzado desde los 1970 y este neoliberalismo no salió de la nada. Fue un proyecto político deliberado en donde estas compañías multimillonarias estaban generando cada vez mayores reglas que pudieran establecer diferentes áreas que les pudieran ayudar, como por ejemplo el Foro Económico Mundial o diferentes escuelas que permitieran establecer este nuevo estilo que es el neoliberalismo. Ahora, lo que nosotros vemos es que cada vez se alejaron más del capitalismo después de esta época postguerra y que pasaron al neoliberalismo, que empezó a generar cada vez una creciente en los determinantes comerciales de la salud, en donde nosotros podemos ver que hay cada vez un incremento en productos mayor. Entonces, desde aquí no alcanzo a ver, pero me parece que habla de la priorización y de la privatización. Ahora, la privatización sí puede tener algunos beneficios, pero cuando se privatizan algunos productos que son necesarios para la salud, como el agua, entre otros, obviamente puede haber un detrimento considerable a la salud de la población. Por otro lado, la neoliberalización también ha jugado un papel clave en la expansión de esta epidemia de tabaco. Y tenemos que ver el ejemplo en México y de este acuerdo que existe entre Norteamérica y México, el TEMEC, en donde se permite que haya esta transferencia de productos. Pero además, otra parte clave del neoliberalismo es la desregulación.
Y esta desregulación proviene de las compañías que al mismo tiempo están buscando una disminución en los impuestos. Pero además también tenemos un enfoque en el Producto Interno Bruto. Entonces sabemos que la mayoría de nuestras economías están buscando cada vez la promoción de la productividad. Pero la productividad por productividad nada más se vuelve negativa tanto para la salud como para el medio ambiente. Y esto también se vuelve uno de los motivos principales para el deterioro de la salud. Otra de las cosas que nosotros hemos visto ha sido un crecimiento y consolidación de muchas compañías más pequeñas en este proceso de conversión en transnacionales impresionantes. Por ejemplo, en el año 2000, las 51 economías más grandes que existían en aquel momento aumentó hasta 71 en el 2016. Y lo que nosotros estamos describiendo en este artículo es que como resultado de estos cambios tenemos ahora un sistema patológico. Y dentro de este sistema, lo que ocurre es que estas empresas están utilizando sus prácticas para darle forma al sistema de acuerdo a sus intereses. Y entonces los legisladores, en lugar de responsabilizarlos, están permitiéndoles y además empoderándolos para que lo sigan haciendo y al mismo tiempo no están realmente visualizando el daño que están causando. Una disculpa. Bueno, como les mencionaba, a este punto vemos una externalización de los costos, pero en este punto, como en realidad no están pagando por estos daños que están causando, en realidad más bien tienen estos ingresos superiores, esto les permite seguir pagando para poder seguirle dando forma al sistema de acuerdo a sus necesidades y a sus beneficios. Entonces, ahora me gustaría mostrarles aquí un ejemplo del problema dentro de este sistema. Tenemos este círculo azul en donde vemos estas entidades comerciales más importantes, que son estos corporativos transnacionales, que utilizan su poder para generar estas normas. Y vamos a regresar a esto, pero a su vez también esto influye en los sistemas políticos y económicos, así como en las políticas y legislaciones de cada uno de los países. Y esto influye de dos formas diferentes. Primero, porque obviamente incrementa las ventas. Entonces, si sus productos son negativos para la salud, esto a su vez va directamente a la disminución de la salud de la población. Pero por otro lado, además también tienen estos pequeños puntos ventajosos, por ejemplo, una disminución en la paga de impuestos o muchas otras cosas que les permiten que el dinero que ellos están logrando no se esté repartiendo de forma correcta. Pero además lo que nosotros vemos es que a su vez esto tiene un efecto nocivo ante el público y la sociedad. Y esto se ve ya sea en la salud o incluso en el medio ambiente, que a su vez disminuye el dinero que estos gobiernos pueden tener para poder distribuirlo en el presupuesto de vivienda, de salud o del medio ambiente. Y lo que nosotros estamos viendo es que estas ganancias se están privatizando, pero al mismo tiempo los riesgos, las pérdidas y los costos se están socializando. Ahora, permítanme hablar de la forma o esta influencia que existe en las normas. Y es que las normas son expectativas sociales sobre cómo nos comportamos y sobre cómo se comportan las sociedades y los gobiernos. Y cuando las organizaciones comerciales responden a las normas, en realidad lo que buscan es darle forma a estas normas, a estas creencias y a estos comportamientos según sus necesidades. Y cuando vemos, por ejemplo, los medios, las compañías de relaciones públicas a las que les pagan, lo que constantemente están tratando de hacer es darle forma a estas normas. Y ya hablamos sobre cómo se promovió el neoliberalismo, pero también un poco sobre la desregulación. Pero es parte de este empuje para la desregulación que en realidad lo que han buscado es la generación de estas sociedades. Y por eso vemos estas iniciativas de público-privadas o de diferentes partes interesadas que son las que están trabajando. Y esto lo saqué de la página del Foro Económico Mundial, que como les mencioné también se creó a través de estas compañías, pero lo que se dice es que se necesitan estas sociedades público-privadas para poder tratar esta crisis o este reto global que tenemos para la obesidad. Pero en este caso, en realidad, no existe ningún país, compañía o institución que pueda hacerlo por sí solo y que requiere también de estas colaboraciones multisectoriales globales, incluyendo estas asociaciones público-privadas. Y es aquí en donde nosotros vemos que hay diferentes intereses, por ejemplo, con la industria alimentaria y con muchísimas otras áreas. Y dependiendo de las diferentes
conferencias de las que vaya, me ha tocado escuchar a muchos de mis colegas decir, es que tenemos que sentarnos a hablar con la industria alimentaria, pero este no es el caso. En realidad lo que tenemos que hacer, lo que los gobiernos tienen que hacer, es generar estas regulaciones. Y una vez que se generen estas regulaciones y se puedan hacer las implementaciones, entonces sí podemos sentarnos a la mesa para hablar con la industria alimentaria. Y otra norma clave que también generaron es que en realidad están tratando de enmarcar todos estos problemas de la salud pública como si fueran nada más de unos pocos consumidores no informados y además de poca atención. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que empezar a ver la escala de los problemas, por ejemplo, del consumo del tabaco, del alcohol, de la obesidad, para entender que estos no son los problemas de solamente unos pocos individuos. Esto es lo que dijo uno de los altos ejecutivos de la compañía Pepsi-Cola, y lo que decían es, si todos los consumidores hicieran ejercicio e hicieran lo que tienen que hacer, el problema de obesidad no existiría. Sin embargo, si vemos del lado derecho en el mapa, vemos que el 76% de los adultos en México son obesos y cerca del 60% en México. Y esto no quiere decir que son nada más unos cuantos individuos. Este es un problema sistémico. Y en realidad, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de caer en estos comentarios que son realmente tan irreales. Ahora, también es muy importante conocer cuál es nuestra huella de carbono y cómo esto contribuye a la crisis climática. Pero además, esta huella de carbono fue algo que se generó a través de una de las compañías petroleras británicas más importantes. Y es realmente una ridiculez, porque lo único que está tratando de hacer es culparnos a nosotros como individuos por este cambio climático, en lugar de en realidad darle la culpa a estos corporativos tan importantes. Y lo que estos no se dan cuenta es que este término de la huella de carbono viene de una de las empresas que mayor contaminación genera, que es una petrolera. Entonces, lo que vemos es que la situación está empeorando. Y yo espero que muchas de las cosas que les muestre ahorita en realidad puedan explicar qué tan preocupante es la situación. Ahora, en un inicio les mostré todo el daño que se está generando a través de estas cuatro empresas. Tenemos el tabaco, los combustibles fósiles, los fármacos y la industria alimentaria. Y ahora, durante ese mismo periodo en el que ellos han estado creciendo, también ha incrementado el daño. Y también vemos que ha habido una disminución en el pago de impuestos para estas empresas. Pero a su vez, este dinero estaba pasando a las partes interesadas para aquellas personas, particularmente en el occidente, que a su vez tiene una disminución en el dinero que llega a aquellos países en vías de desarrollo o cuyo ingreso económico es menor, y por lo tanto los inversionistas en realidad están tratando de ayudar a aquellos países que tienen un mayor poder económico. Ahora, lo que nosotros vemos aquí, según esta base de datos, es que conforme avanza el tiempo, bueno, aquí vemos la distribución de riqueza que hay en el área privada versus el área pública. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es que en realidad las ganancias en el área privada están incrementando, la riqueza en el área privada está incrementando, sin embargo, en la parte pública ha disminuido. Y esto quiere decir que si los gobiernos no tienen los recursos para poder hacerle frente a estas crisis que nos estamos enfrentando, entonces tenemos un problema significativo. Y lo que en realidad me gustaría decirles es que en el occidente es incluso mayor el problema, porque aquí es en donde vemos cuáles son las diferentes áreas, en donde hay diferentes países, en donde ahora la riqueza se encuentra dentro del sector privado. Y esto es altamente problemático. Entonces existe una necesidad urgente para actuar. Y antes de que le ceda la palabra a mis colegas para que nos muestren cuáles son los puntos específicos que tenemos que hacer, nada más me gustaría subrayar dos cosas. Y es que en este momento los gobiernos no están actuando, están esperando a que las personas se enfermen, o en realidad están actuando únicamente a un nivel individual, porque realmente han caído en las mentiras que nos han dado estas empresas. Y esto es, uno, mucho más caro, y dos, menos eficaz. Y además también incrementa las inequidades. Entonces, lo que necesitamos es que los gobiernos empiecen a ir de arriba hacia abajo, para que entonces podamos ver cuáles son los problemas sistémicos que existen en la parte económica y política. Tienen que entender cuáles son estos problemas para que entonces empiecen a regular en nombre del beneficio público de la mayoría y no de la minoría.
minoría. Y en realidad me parece que esto no es mucho pedir. Muchas gracias. Thank you so much, Anne. Vamos ahora a escuchar los comentarios de Diana, que a quien voy a presentar. Diana es defensora de derechos humanos, feminista, máster en comunicación y educación, especialista en auditoría forense, contadora pública y mercadóloga. Durante sus 15 años ha elaborado estrategias de comunicación orientadas a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Actualmente ocupa el lugar de Communication Manager en el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo Cajar de la campaña Dulce Veneno para proteger los derechos a la salud, la alimentación real y develar la interferencia de grandes corporaciones de bebidas endulzadas y ultraprocesadas en el país. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre, como ya lo han mencionado, es Diana Marcela Otavo. Yo hago parte de una organización colombiana, el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. Nosotros somos abogadas, abogados defensores de derechos humanos que por más de 45 años hemos venido estudiando el poder y las tensiones que genera con los derechos humanos. Y el problema que hemos encontrado en este tema específicamente es que existe una tensión entre el poder corporativo y su necesidad de lucro constante y sin fin, y los derechos humanos no solamente de la sociedad civil interesada en temas de salud pública, sino de todas las personas a las que afecta en 3 niveles que queremos compartir con ustedes. Y por eso es tan importante esta investigación. Yo antes de empezar quiero darle las gracias a la Alianza por la Salud Alimentaria y a las investigadoras y a las personas que han traducido este contenido académico al español. En el colectivo de abogados, nosotros decimos, para darnos ánimo en Colombia, donde la defensa de derechos humanos es una labor constantemente atacada, siempre decimos en el colectivo que somos gotas que agrietan las rocas y que cualquier acción que hacemos en el tiempo presente termina en algún momento de la historia generando efecto en la protección de derechos humanos. Y por eso creo que esta investigación es vital para los temas de salud pública en América Latina y en el mundo en general. ¿Por qué hablar de la tensión entre el poder corporativo y la defensa de derechos humanos cuando hablamos sobre los determinantes comerciales en la salud? Porque es básicamente la historia de cómo el poder corporativo puede hacerle creer a una sociedad que está bien poner eso en discusión, poner eso en tensión, que nuestros reguladores, los estados, se pregunten constantemente si el costo político de la regulación es o no necesario, cuando nosotros estamos hablando del derecho a la vida, a la alimentación y a la salud. Este primer artículo tiene una definición que para nosotros es vital sobre lo que es salud. ¿Qué es salud? Salud es que la persona pueda estar en constante bienestar, tanto físico como mental, dicen las autoras dentro del escrito. Y eso, si llegamos al punto de que eso sea un acuerdo, el derecho a la salud puede estar en tensión realmente frente a los intereses de la industria. Deberíamos, ustedes en México, nosotros en Colombia que acabamos de aprobar el impuesto saludable, en algún momento en nuestro litigio en la Corte Constitucional, uno de los argumentos decíamos, de verdad hay una tensión entre atender a las personas que están muriendo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades como cáncer, y cuántas ganancias puede tener una gran corporación. ¿Cuál es la tensión ahí? ¿Qué está primero? Y por eso esa es una de las preguntas que estos artículos nos dejan como
la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son nuestros acuerdos en lo fundamental? En lo fundamental, como sociedades latinoamericanas, creemos que lo fundamental es que nuestra gente viva bien, porque si llegamos a un acuerdo que es ese, tendríamos que evaluar estos determinantes comerciales de la salud en básicamente 3 aspectos que, leyendo este artículo, decíamos son de inmensa valía para el trabajo que hacemos nosotros en Colombia y espero en América Latina. El primero es qué pasa antes con una corporación que llega a países latinoamericanos y que se dedica al comercio de estos commodities no saludables, tanto en el carbón como en las industrias de bebidas y ultraprocesados, como en las farmacéuticas. ¿Qué pasa cuando una industria llega al país? ¿Qué pasa ahí? Pues entonces vamos a ir a ver la materia prima. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, en la industria de bebidas endulzadas, el agua como materia prima de las bebidas endulzadas, podemos tener esa tensión, esa comunicación de qué es lo importante. El agua es un derecho humano, nuestra gente debería tener acceso al agua como derecho humano. Quienes somos defensores de derechos humanos creemos que sí, que el agua no debería ser discutible, que el acceso a un mínimo vital de agua potable, pues los ciudadanos deberían tenerse. Y aquí entra una discusión con el poder corporativo cuando instala sus plantas, por ejemplo, de bebidas endulzadas en países como el nuestro. ¿Quién paga más barata el agua? ¿Las familias que hacemos consumo de ella o la pagan más barata las grandes corporaciones? ¿Quién tiene más exenciones de impuestos? ¿La familia que intenta tener un acueducto o las grandes corporaciones? ¿No? Y entonces analicemos las tensiones de derechos humanos que hay cuando se instaura una gran corporación. Y ahí vamos a ver unos determinantes comerciales de la salud que van a entrar en tensión entre los derechos humanos y lo que ellos consideran el derecho a generar ganancias. Después vemos una etapa, en el caso de estas compañías, del durante. Y cuando yo voy a las organizaciones y a las comunidades en Colombia, siempre les digo, ¿qué pasa cuando una empresa ya está instalada? Como estas de bebidas endulzadas, ultraprocesados, las farmacéuticas. Se generan otro tipo de tensiones. Entonces viene la tensión, por ejemplo, por los derechos laborales, por los derechos de estas personas que están dentro de estas fábricas. En Colombia, en algún momento, un sindicato nos decía, Diana, en alguna visita a región, nos decía un sindicato de estas grandes industrias de bebidas endulzadas, decía, Diana, nos prohibieron hacer jugo natural, jugo de alimento real en la planta, solo podemos tomar sus productos. Y cuando intentamos llevar una licuadora para hacer jugo natural, nos metieron una demanda y el juez le dio la razón. Y ahora nosotros solo podemos tomar como trabajadores de esta compañía los productos que ella hace, a pesar de que sabemos de qué están hechos y que estamos procurando que nuestros trabajadores no se enfermen tomando todos los días esas mismas sustancias. Pero después, si ustedes ven este modelo y lo pasan a la industria del carbón, en Colombia tenemos muchas zonas mineras, pero si ustedes lo pasan a la industria del carbón, ustedes van a encontrar tensiones entre la ganancia de las compañías y los derechos laborales. Cuando ven, por ejemplo, en minería, que no se les permite tener el mínimo vital para respirar, no pueden respirar dentro de las mineras. Y ahí hay otra tensión del durante. Y en el durante están otras tensiones. ¿Quién tiene derecho a participar del gobierno? ¿Las grandes corporaciones? ¿La ciudadanía? Y se generan unos fenómenos que pasan en nuestros países, como por ejemplo la captura corporativa del Estado, la financiación de campañas políticas para evitar la regulación.
¿Y quién atiende los costos de esa regulación? En algunas partes de esta investigación se dice muy bien, estas empresas son expertas en generar grandes cantidades de utilidades y ponernos a la sociedad entera a través de nuestros impuestos a recoger la basura que generan, a pagar por la insulina de la diabetes que generan, pero además a través de la estructura de holdings que nos explicaba la profesora, la doctora Ann, además de eso también les pagamos nosotros la insulina, ¿no?, que generan ellos mismos. Entonces es un negocio sin fin que tiene estas confrontaciones entre lo que es la defensa de los derechos humanos y el poder corporativo. Finalmente, cuando la sociedad civil busca regular estas prácticas corporativas, tenemos tensiones. En Colombia acabamos de salir de un litigio eterno con estas industrias para poder lograr dos cosas. Primero, tuvimos un litigio que todavía no termina sobre el tema de que la gente tenga acceso a un derecho básico. El etiquetado frontal de advertencia lo que garantiza es el derecho a la información de la persona que va a la tienda. Información, ni siquiera otra cosa, que tengan la información suficiente. Y en Colombia ha sido una tensión absoluta sobre poder garantizar que la gente pueda enterarse por lo menos que tiene componentes dañinos para la salud. Sin embargo, en el tema de impuesto saludable acabamos de terminar un litigio para poder implementarlo y en algún momento hablábamos con los abogados del colectivo y decíamos, ahora lo entendemos mucho mejor con esta investigación, cómo el litigio y el uso abusivo de los mecanismos de derecho puede evitar que los gobiernos protejan los derechos humanos de las personas. Eso es lo que les está pasando en México, eso es lo que nos pasa en Colombia y eso es lo que nos está pasando en toda América Latina cuando nos dimos cuenta que había un factor que estaba matando personas. Intentamos como sociedad civil regular esas conductas y a través de un uso, creemos nosotros, abusivo del derecho, se pone en cuestión si es más importante la vida de la gente o los derechos a la constitución de ganancias de estas grandes corporaciones. Finalmente vemos la etapa del después y en el después es simplemente quiero que hagan esta pregunta: ¿qué pasaría si una planta termina de sacar el agua en una región de México y se tiene que ir? ¿Qué pasa si se van? ¿Qué pasa? Porque los recursos son finitos, no va a ser eterno, el agua no es eterna, el agua potable. ¿Qué pasa si se levantan y se van? ¿Quién responde? En el colectivo de abogados nosotros siempre buscamos, basados en el litigio, 4 cosas: que la gente tenga derecho a la verdad, que tenga derecho a la justicia cuando un abuso existe, que tenga derecho a la repetición, a la reparación y a la no repetición. ¿Cómo se repara una comunidad cuando abrieron un hueco, sacaron el agua y ya no hay agua para hacer sus bebidas endulzadas? Y tampoco hay agua para la gente. ¿Cómo reparar a esa comunidad? ¿Cómo se garantiza la no repetición? Yo creo que esas son preguntas que se solucionan también en uno de los papers, para no adelantarme y ya terminar, sobre la búsqueda de respuestas y lo que tenemos que hacer como sociedad, y es pedir una regulación y no flaquear nunca hasta entender que se necesita una regulación y que el interés privado, el interés de generar utilidades a partir de commodities no saludables, tiene que tener un límite, porque si no va a seguir muriendo mucha gente, no solamente en México, donde hoy muere gente, sino en Colombia, donde yo vengo, y en toda América Latina, porque como lo ha explicado la profesora Ann, estas corporaciones eso sí lo entendieron ya hace mucho tiempo y por eso tienen unos mecanismos complejos para seguir funcionando a pesar de que hoy cientos de organizaciones que buscamos que la gente tenga derecho a la salud, a la alimentación, estamos buscando su regulación.
Muchísimas gracias y espero que sigan ustedes ahora siendo gotas que agrietan la roca de estas violaciones de derechos humanos. Muchas gracias.